Vamos a ministrar hoy a mis hijos en el área ministerial. Amén. Uno de los objetivos de esta iglesia es perfeccionar a los santos en la obra del ministerio. ¿Cuántos son santos? ¿Y cuántos saben que deben ser perfeccionados en la obra del ministerio? Amén. No es solo que usted tenga llamado. Sí, pastor, yo tengo llamado. Dios me escogió para ser ministro. Perfecto, te felicito, pero quiero que sepas que necesitas ser perfeccionado en la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No se desaperciba porque además de ser una prédica para perfeccionar a los ministros, en esta mañana Dios ha puesto aquí una clínica donde se va a llevar a cabo una operación a corazón abierto. Vamos a trabajar con algunas cosas que hay en nuestro corazón que no convienen para el ministerio. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Se titula en la Biblia Milagros en beneficio de los profetas. Y nuestra enseñanza se titula, diga conmigo, hay muerte en la olla. Leo para ustedes en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Reverencia a la palabra, por favor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno, no dice el nombre, no dice quién fue, solo dice: y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra, montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces, se refiere a Eliseo, dijo: traed harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Diga conmigo: varón, hay muerte en la olla. Damos gloria al Señor. Se pueden sentar los que están de pie. Damos gloria a Dios. Vamos a escuchar. Nos dice la Escritura que nos ocupa en esta mañana que en el tiempo del profeta Eliseo, en un momento en que por causa de que no había lluvia, no caía lluvia en esa región, los campos dejaron de producir, no había alimento y estaban pasando por un periodo de tiempo de gran hambruna. Diga conmigo: gran hambre. Y dice que el profeta volvía de Gilgal. Algunos de nosotros hemos escuchado más de una vez la enseñanza de cómo este profeta Eliseo caminó con su mentor, con su padre espiritual Elías, yendo por 4 lugares estratégicos específicos: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. Y he enseñado en esta congregación que Gilgal representa la primera etapa de un cristiano, cuando después de haber nacido de nuevo se encuentra desprovisto de poder, de gloria. Es un infante espiritual, es un niño en Cristo que, si bien ya recibió
el milagro del nuevo nacimiento, todavía no se mueve en la unción, en la gloria, en el poder de Dios, en lo sobrenatural. Eso representa Gilgal. Es esa primera etapa desprovista de lo sobrenatural en la vida cristiana. Así que haciendo un enlace entre esa parte en que Eliseo caminó con Elías en Gilgal y viendo cómo esta porción comienza diciendo que Eliseo volvió a Gilgal, nos habla la Escritura y nos ubica en esa primera etapa de la vida cristiana y de la vida ministerial. Se nos dice que había hambre. El profeta Eliseo no venía solo, venía con los hijos de los profetas, es decir, con sus alumnos, con sus estudiantes, con sus discípulos, que en aquel tiempo recibían el nombre de hijos de profeta. Había una inquietud, una preocupación en el corazón de Eliseo, y era que en medio de aquella hambre, los discípulos de profeta tenían hambre. Así que antes de pensar en darles una enseñanza, de darles un seminario, de explicarles las profecías, el profeta Eliseo se preocupó por la necesidad física de sus discípulos y dio una orden. Específicamente la Escritura dice que él le dio la orden a su criado, no a ninguno de los hijos de los profetas, sino le dijo a su criado: coloca una olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas. Diga conmigo: olla grande. Los siervos de Dios debemos saber que cuando Dios quiere satisfacer una necesidad de su pueblo, Dios siempre piensa en grande. Tú y yo no debemos preocuparnos por los momentos de hambruna. Tú y yo no debemos preocuparnos por los momentos de escasez. Nunca se preocupe por los momentos de crisis. No se inquiete por lo grande del gigante que está enfrente de usted. Porque cuando hay una gran hambre, Dios prepara una gran olla. Alévele con alegría. Diga conmigo: Dios tiene preparada una gran olla para nosotros. ¿Y por qué una gran olla? Porque es una gran provisión. Amén. Después de la tempestad siempre viene, después del problema viene una gran solución. Después de una gran crisis viene una gran victoria. Por eso no me desanimo en los momentos de dificultad. En los momentos de crisis Dios te dice: espera a Jehová, porque Jehová hará. Si le va a aplaudir, apláudele como aplaude la iglesia Avivamiento. En la vida cristiana van a haber tiempos de hambruna. Yo no te voy a decir en esta mañana que ser cristiano significa ir de victoria en todo tiempo y que todo te va a salir bien. Sí es cierto, vamos de victoria en victoria, pero eso no significa que todo sea agradable. Usted y yo tenemos que estar preparados para momentos de dificultad. De hecho, si usted quiere ser un victorioso, tiene que ser un administrador de conflictos. Levántese cada mañana no para ver pajaritos en el aire, sino para administrar problemas, para administrar dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendréis muchas aflicciones. Y la Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo salvará Jehová. Amén. Lo importante no es la aflicción, lo importante es lo que Dios va a hacer en medio de la aflicción. Aleluya.
Si amaneces una mañana y no hay para el desayuno, gloria a Dios, el Señor quiere que ayune. Si toda la noche estás inquieto, con sueños, pesadillas, Dios quiere que vigile. En todo momento de dificultad no pienses en la hambruna, piensa en la olla que Dios mandó a poner en la candela. El profeta dio la orden. Escúcheme por favor, porque hoy voy a meter la mano en tu corazón y voy a arrancar unas cosas que a Dios no le está agradando. El profeta dio la orden, coloquen una olla grande, y le dio la orden a su criado. En las cosas de Dios hay que tener mucho cuidado. Hay que tener un oído atento a lo que Dios manda y cómo lo manda. Pero muchos que leemos esa escritura no nos damos cuenta lo que sucedió inmediatamente. Dice que uno, tenga cuidado con eso. La Biblia no dice Barsabás o Nicomedes, no dice Elí. El profeta Eliseo le dijo a su criado. La Biblia está identificando persona y personaje, pero luego dice que cuando el profeta le dice coloca una olla grande, uno, ¿quién? No sé. ¿Cómo se llama? La Biblia no lo dice. Yo puedo decir esta mañana que un aparecido, un calenturiento, alguien que Eliseo no mandó, porque al quien él mandó fue al criado de él, no a los hijos de los profetas. Pero un calenturiento se levantó y dijo, van a preparar, así sería el hambre que tenía. Dijo, para que esta olla esté más listo, yo voy a colaborar. Y se fue a buscar hierbas y encontró una que eran como calabazas silvestres, dice la Biblia. Era como, ni la misma Biblia dice que era. Y él cogió eso con tal de que el sancocho estuviera rápido. Vamos a echarle esto a la olla. Llenó su falda de eso y se la echó a la olla cortada. Y dice la Biblia, sin saber qué era. Diga conmigo, irresponsable. Los ministros calenturientos tienden a ser irresponsables. Los ministros calenturientos hacen cosas sin saber lo que están haciendo. Prepararon el sancocho, el potaje estaba listo y cuando iban a comer, alguien gritó, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Lo que aquel varón había tomado y había echado en la olla era veneno, no era comestible. La intención preliminar, el objetivo primario era satisfacer la necesidad de los hijos de los profetas. Ellos tenían hambre, habían gran hambre, se iba a hacer un gran potaje en una gran olla. Pero se frustró el propósito por alguien que actuó de una manera incorrecta. Por alguien que hizo algo que en lugar de traer bendición, lo que trajo fue muerte. Si ellos no se hubieran dado cuenta, si no hubieran probado antes de ingerir todo ese alimento, los hijos de los profetas y el profeta Eliseo hubieran muerto en aquel día. Cuando el profeta escuchó esto, diga conmigo, no me alteraré por las malas noticias. Quiero que sepan algo, mis hijos. Tú y yo estamos para solucionar problemas. Tú y yo estamos para hacer luz en medio de las tinieblas. Cuando los demás griten, hay muerte en esta olla, tú tienes que tener una solución. Los que tenemos a Dios y sabemos que somos ungidos de Dios, sabemos que Dios nos llamó para solucionar problemas. No te pongas a repetir lo que otros dicen. Cuando los demás digan tinieblas, tú tienes que decir, hay luz en Cristo Jesús. Cuando los demás digan cáncer, tú vas a decir, por las llagas de Cristo hemos sido curados. Cuando los demás digan que no se puede, a alguien tiene que levantarse para decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es el ministro de Jehová. Los cristianos sacamos fuerzas de donde no hay ningunas.
Los cristianos siempre estamos en victoria. Nunca deje mal a su Dios. Cuando los demás critiquen y renieguen y lloren, levántese para dar buen testimonio de un Dios que cuida de sus hijos y que tiene misericordia de su pueblo. Aleluya. Ahora mire la solución del profeta. Él dijo: tráiganme harina. Y esparció harina en el potaje. Científicamente hablando, metiéndole lógica a esto, ¿desde cuándo la harina puede bloquear el efecto de un veneno? No es lógico, mi hermano. Por eso, para ser ministro de Dios, tú tienes que romperte la cabeza. La gente que depende de la razón y de la lógica no pueden servirle a Dios. La gente que le sirve a Dios tiene que tener fe, no razón. Hay momentos en que la razón no te sirve. Hay momentos en que metes la mano en el bolsillo y no hay nada, y tienes a la niña llorando y el niño enfermo y a la catatúa de mujer pidiendo plata, y tú no sabes qué hacer. En esos momentos tú tienes que entender que tú no dependes de tu bolsillo. La razón depende de tu bolsillo, pero la fe depende del bolsillo de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. La razón nunca te va a hacer progresar. La razón te dice no hay, no hay, no hay. La fe llama las cosas que no son como si fueran. Cuando hagas el presupuesto y hagas las cuentas, recibiste el cheque de la empresa, no alcanza. ¿Por qué? Porque la razón nunca te va a decir que alcanza. La razón siempre te va a dejar en cero. La fe puede convertir 3 panes y 2 peces en un banquete para alimentar a una multitud de más de 5,000 personas. Avivamiento no se mueve por la razón, avivamiento se mueve por fe. Cuando los demás digan que no hay, yo me levanto a decir sí hay. Cuando los demás digan no veo, yo sí lo veo. Porque la fe ve lo que otros no ven. No te vuelvas parte del coro de los que hablan negativamente. No sea de los 10 que traen un reporte malo de la tierra prometida. Sé como aquellos 2 que, aunque los gigantes estaban allá, dijeron: pero con Jehová nos los comemos como arropilla. Esos aplausos no me están gustando en esta mañana. No los puedo dejar solo unos días porque se me desbarata. Échenle harina a la sopa. Y le echaron harina. Usted te imagina, Eliseo le dice: coman. Nadie quería comer. Y poco a poco cada uno fue probando y hasta se chuparon los dedos. El alimento que era un veneno se convirtió en vida con la intervención de un profeta. Los siervos de Dios convertimos la muerte en vida. ¿A dónde quiere llegar, pastor? El calenturiento, que ni siquiera tenemos el nombre, cogió lo primero que encontró para alimentar al pueblo de Dios. Hay gente que quiere alimentar a la iglesia con lo primero que encuentran. Hay ministros en este día que están alimentando a la iglesia con veneno. Hoy en día más de uno deberíamos levantarnos ahí en la silla y decirle a algunos predicadores: predicador, hay veneno en tu olla. Predicadores que están envenenando a la iglesia porque son calenturientos, porque nadie los puso, se pusieron ellos. Nadie le dio la orden de ir a buscar comida.
ellos se autodenominaron: yo soy el apóstol fulano de tal. Hoy hay apostolitis aguda en toda la tierra. Hoy todo el mundo es apóstol. Y tienen una iglesia de garaje chiquitica, nunca han ido a predicar a los pueblos, nunca han sacrificado su cuerpo para llevar el evangelio, pero tienen un título grandote: el apóstol Zacarías Aguas del Río. Porque están detrás de los títulos. Y cuando abren su boca, el alimento que le están dando a la iglesia es un alimento mortal, es un alimento venenoso, es un alimento que está matando a la iglesia en lugar de darle vida. Las calabazas estaban en una condición natural. Lo que el hombre aquel, el anónimo ese, cogió fue algo natural. No sabía qué era. Hay gente que predica temas y ni siquiera ellos entienden lo que están predicando. Se meten en unos líos teológicos y ni entienden ellos mismos lo que están enseñando. La Biblia dice: si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Yo prefiero predicar un mensaje sencillito, pero que yo mismo lo entienda y que lo esté practicando. Porque si no lo practico, no tengo derecho de predicarlo. Si yo predico un tema y no lo estoy practicando en mi vida, sepulcro abierto soy. Soy un hipócrita delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de la iglesia. La diferencia entre los dos ingredientes de ese menú es que el aparecido calenturiento cogió lo primero que encontró sin saber qué era y lo echó, y casi mata a los hijos de los profetas. Pero la solución que Eliseo, escuche esto, la solución del profeta Eliseo fue: no me traigan un alimento natural, no me traigan un alimento ahí recogido en el monte. Tráigame harina, porque la harina es un producto procesado. La harina, producto procesado, neutralizó el veneno de un alimento natural. Y hoy estamos teniendo ministros que emergen en las iglesias, que se autodenominan ministros, que hacen lo que sea para subir a los púlpitos, prebendas, parecen candidatos. ¿Cuántos votan por mí? ¿Cómo hago para cepillarle la chaqueta al pastor para que el pastor me ponga? Me acuerdo en los años cuando comencé, que para que un ministro subiera a un púlpito tenía que ser un hombre de ayuno, de oración y de testimonio. Hoy en día, que vista bonito, que tenga plata y que sepa hablar. Jehová reprenda al diablo. Los ministros de Dios forjan sus ministerios en la presencia de Dios. Un verdadero ministro de Dios no necesita que nadie lo descubra, no necesita un manager, no necesita a nadie que le dirija el departamento de publicidad. Un ministro de Dios puede estar escondido en el escondrijo más escondido de todos los escondrijos, y de allá lo levanta Jehová para que sea ministro de Dios. Si tú vas a servirle a Dios, que sea Dios quien te levante. Porque cuando Él abre puertas, nadie te la cierra. Pero cuando eres tú quien te abre las puertas, cualquier monigote de los palotes te la cierra. Diga conmigo: ministros procesados. Si aquí se va a levantar gente para alimentar multitudes, tiene que ser gente procesada por Dios. Y hoy en día a la gente no le gusta.
Háblales a la gente de púlpito, de campañas, de seminarios. ¿Están dispuestos? Pero háblales que para poder ser usados por Dios hay que entrar en el proceso de Dios. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Todos ustedes son llamados por Dios, pero les tengo una mala noticia: no todos van a ser escogidos, porque entre el llamado y la escogencia hay un proceso de Dios con tu vida. Tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Dios no te llamó a ti porque Él vio que tú eras útil en el evangelio. No, tú no sirves para nada. Tú y yo somos inútiles. De lo vil y de lo despreciado escogió Dios. De lo que no era, de lo débil. Tú y yo no somos nada. Pero si tú y yo aceptamos el proceso de Dios para nuestras vidas, lo débil se convertirá en fuerte. Y lo que no era, será. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Pero muy pocos conocen qué clase de amor tiene Dios. El amor de Dios duele. Ustedes quieren un amor que acaricia, que besa, que abraza. Hoy quiero enseñarte que el amor que Dios tiene para ti es un amor que duele. Están callados. Están asustados. Porque desafortunadamente la mayoría de nosotros no queremos cambiar. Queremos que Dios nos use, pero queremos seguir siendo los mismos escachalandrados de siempre. Queremos el vino nuevo, pero no queremos que Dios cambie el odre. Queremos seguir siendo ese recipiente malamañoso, con dificultades de carácter, con problemas de genio, y queremos que Dios nos use. Y Dios dice: yo te voy a usar grandemente. Tengo una olla preparada con una gran bendición para ti, pero necesito que entres en el proceso. Algunos de ustedes evaden el proceso de Dios. Cada vez que Dios quiere tocar un área en tu vida que necesita cambiar, saltas como una serpiente, muestras los colmillos, dispuesto y dispuesta a inyectar el veneno en la mano de Dios. Dios te ama, pero el amor de Dios es un amor que duele. No por causa de Dios, sino por causa de tu rebeldía. Porque no queremos cambiar, no queremos dejar lo que nos está haciendo daño. Dios te ama, y porque Él te ama, Él va a permitir cosas en tu vida que te van a doler. Y podrás echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo, y podrás decir que son las circunstancias, que vienes de cuna pobre. No te engañes a ti mismo. Al final de toda esta historia van a quedar dos personas: Dios y tú. Dos ladrones los colocaron al lado de Jesús, pero no lo pudieron montar en la cruz de Jesús. Cada uno tenía su propia cruz. Diga conmigo: cada uno lleva su propia cruz. No te engañes echándole la culpa a los demás. Lo que está pasando en tu vida es el proceso de Dios para ti, porque Dios te ha llamado a alimentar las multitudes. Dios te ha llamado para que seas estrella resplandeciente en los cielos. Y los que vamos a alimentar multitudes tenemos que ser procesados como la harina. ¿O quieres ser calabaza venenosa? Húyele al trato de Dios contigo. Hazte el loco cada vez que Dios te habla acerca de lo que hay aquí en tu corazón. Trata con indiferencia al profeta que te está redarguyendo.
En esta mañana, haz de cuenta de que el pastor no está hablando para ti. No, ese mensaje no es para mí, es para el que está al lado. Y aquí hay gente tan soberbia y altiva y dicen, yo no creo que Dios pueda tocarme, no pueda tocarme. Si hay alguien en esta existencia que conoce tu talón de Aquiles, es Dios. Dios sí sabe golpear donde más duele. Dios puede hacer que el más grande y el más fuerte se humille llorando como un niño. Los hombres hablan de terrorismo. Hoy en día es un tema mundial los terroristas. Algunos me van a malinterpretar incluso en los videos. El terrorista más grande que existe en el universo entero se llama Jehová de los ejércitos. Si hay alguien que te puede llevar a sentir no miedo, sino pánico y terror, es el Dios de los cielos. Un hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, y de la noche a la mañana se quedó sin granero, sin animales, sin tierra, sin mujer, sin hijo y sin salud. Y Dios nos mostró en el patriarca Job, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si le vas a servir a Dios, tienes que entender que Dios no es un cualquiera ahí aparecido. Dios tiene el poder para tratar con nosotros donde más nos duele. Por eso el cristiano tiene que tener temor de Jehová en su corazón. Y tiene que aprender a caminar como caminar en cascarita de huevo. Sácate de la cabeza todo eso que se está viviendo hoy en día en la iglesia. Un evangelio superficial donde yo hago lo que me da la gana, me arrodillo, pido perdón, rezo, peco y rezo y empato. Olvídate de eso, así no son las cosas de Dios. Con Dios hay que tener temor de Jehová en el corazón. Y no hay que andar haciendo y pecando y haciendo cosas malas. En los caminos de Dios, dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. Amigos cristianos que se están besando en la boca para probar qué se siente. Hay veneno en esa olla. Novios cristianos que se acuestan en la cama a besuquearse y a tocarse donde no se deben tocar. Hay veneno en esa olla. Van a tener todo el tiempo en el matrimonio, hasta se van a aburrir del otro. ¿Cuántos casados saben de qué estoy hablando? Cuando son novios, son calenturientos, no se pueden ver, no se pueden tocar porque enseguida pita la olla. Y después cuando nos casamos, estamos huyéndole. Ahora no, me duele la cabeza, estoy cansado. Se aburren de tanto cuento. Hay veneno en esa olla. Ah, pero estamos casados, vamos a hacer cositas raras, vamos a meterle pornografía, vamos a grabarnos cuando estamos haciendo. Hay veneno en esa olla. El matrimonio es bueno, pero no todo se puede hacer en el matrimonio. Cristianos endeudándose, comprando cosas con plata que no tienen, para después estar cabezones, preocupados, no vienen a la iglesia, ansiosos porque administran mal su economía. Hay veneno en esa olla. ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos dan gloria? Van a predicar a YouTube. Ahora el Espíritu Santo cambió de nombre. El Padre, el Hijo y YouTube. Ya no es el Espíritu Santo quien dice que vas a predicar y cómo vas a predicar, sino YouTube. Y se suben aquí con veneno. Se suben aquí a alimentar al pueblo con comida chatarra. Y tú ves a los cristianos
debiluchos, desnutridos, no aguantan un soplo del diablo. Van a reprender el demonio y ellos son los que salen huyendo. Van a sanar a un enfermo y todas las enfermedades del enfermo se le pegan al que está ministrando. Porque nos estamos alimentando mal. Los cristianos tenemos solo un alimento. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Yo no estoy diciendo, yo utilizo mucho YouTube, pero analizo lo que estoy escuchando ahí. Pero mi primera fuente de información es la Biblia. Y quien me va a decir a mí que debo predicar es el Espíritu Santo. No es que escuché a un predicador y tremendo fuego, tremenda bendición, entonces lo voy a hacer yo también. Imitador. Maldito el profeta que le roba la palabra a otro profeta, dice la Escritura. Y hay gente que le está robando los mensajes a otros. Es que ni cambian el título, le ponen el mismo título y todo igualito. Testimonios igualitos, risas igualitas, todo igualito. Y después montan el video en YouTube. Y lo que no saben es que cuando tú montas un video en YouTube, Internet te trae todo lo relacionado y te ponen al que estás imitando ahí al lado. Porque así es el diablo. Deja de estar alimentando a la gente que tienes alrededor. Deja de estar alimentando a tu familia con calabaza silvestre. Acepta el proceso de Dios en tu vida. Dios te va a aplastar, te va a machucar, te va a exprimir. Dios te va a sacar el jugo, pero al final va a ser de ti un producto procesado que va a alimentar a las multitudes con palabra de vida. Con palabra de vida. Hay vida en esa olla. Que la gente cuando hable de ti diga, hay vida en ese ministerio. No te preocupes lo que la gente hable. Mire, la gente que Dios le agrada es la que más hablan. Nunca busques el testimonio del hombre. Jesucristo no se fiaba del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. A Cristo nunca le interesó lo que la gente decía de él. Él siempre le importó la opinión que el Padre Celestial tenía de él. Van a hablar mal de ti, te van a criticar, te van a señalar. Tú vas a ser como un clavo hincado en el costado de la gente. Eche para adelante. Nunca busque la aprobación del hombre. Siempre busque la aprobación de Jehová de los ejércitos. Porque esto se va a poner peor, mi hermano. Que se ríe, pero esto se va a poner peor. A lo malo le van a decir bueno. Y usted va a tener que predicar en una iglesia y salir corriendo porque lo van a apedrear. Hoy en día tú te levantas a predicar la verdadera palabra y dice la Escritura que hay gente que no sufre la sana doctrina. Te van a decir legalista, religioso, chapao a la antigua. Que digan lo que digan, que hablen lo que hablen. Ninguno de ellos me llamó. Ninguno de ellos me va a dar el visto bueno en el tribunal de Cristo. Solo hay uno que me va a abrir la puerta del cielo y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Me interesa lo que digan los demás. Alimenta, escuche esto. Cuando usted abre la boca, te está alimentando. Siempre escuche esto. Téngalo en cuenta. Cada vez que tú abres la boca, tú eres un mesero alimentando al que te está oyendo. No solo en el púlpito. Cada vez que usted abre su boca para hablar con alguien, usted está alimentando a esa persona con sus palabras. Así que tenga cuidado si está alimentando a su gente con calabaza o con harina. Le doy un consejo. Acepte el trato de Dios con su vida. Si el plato está delante y está vacío, aguante como los machos.
Si este diciembre pintan las casas a los vecinos y compran muebles nuevos, y tú con las mismas, eche para adelante. No critique, no se desanime, no cuestione lo que Dios está haciendo en su vida. Acepta lo que Dios está haciendo en tu vida y comenzarás a levantarte. Los debiluchos son aquellos que dicen: yo siempre voy de mal en peor, uno nacieron para estrella, pero yo nací para estrellado, y cada vez que hablan van bajando más. Pero aquellos que dicen: yo tengo un Dios que es poderoso para tener el control de lo que está sucediendo en mi vida, y aunque no entienda lo que está pasando, Dios me está llevando de victoria en victoria. Cuando el diablo te diga: mira lo que te está pasando, tú lo vas a mirar a los ojos y vas a decir: esto que está pasando me ayuda para bien. Nada sucede en tu vida si Dios no lo permite. El diablo no tiene derecho, los brujos no tienen derecho, tu familia no tiene derecho, nadie tiene derecho sobre mi vida. Mi vida fue comprada a precio de sangre por Jesucristo. Jesucristo es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mi tiempo. Él es el dueño de cada detalle de lo que sucede en mi vida. Tengo que machacar esto porque es algo tremendo para que tú lo puedas recibir. Que la mayoría de nosotros le echamos la culpa a Raimundo a todo el mundo, en lugar de decir: esto que está pasando es Dios tratando conmigo. Esto que está pasando es el proceso de Dios conmigo. Porque Dios quiere que yo sea un producto procesado en el reino de los cielos. Y los que son procesados en las manos de Dios nunca van a usar calabaza para alimentar a la gente. Los procesados son capaces de pasar toda una noche en vigilia con tal de traer maná del cielo para el pueblo. Los procesados de Dios no abren su boca si no están seguros que el Espíritu Santo está hablando a través de ellos. No vienen aquí ni en ningún otro lugar con enseñanza de humana sabiduría. A ellos no les interesa si predican bonito. Hoy en día es homilética, hermenéutica, ética, filarmónica, astronáutica. Pastor, eso es malo. No es bueno, es buenísimo. Pero nada de eso puede reemplazar la guianza del Espíritu Santo. Porque el problema es que dependen tanto de eso que abandonan la guianza del Espíritu Santo. Y hay corronchitos con sandalias 3 puntas, hediondos por el sudor, que se suben a un púlpito sin saber leer ni escribir y son usados poderosamente por el Espíritu Santo. Porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Prepárese todo lo que se quiera preparar, pero nunca abandone la guianza del Espíritu Santo. Porque quien te va a dar la victoria es el Espíritu de Cristo. El Espíritu del Padre es el que te abre camino donde no hay. Él es el que te da la fuerza cuando no tienes ninguna. El Espíritu Santo es el que mantiene tu ministerio en victoria. Nunca lo abandones, nunca dejes de hablar con Él, nunca dejes de besarlo con los besos de tu boca. Ámalo y Él te amará. Búscalo temprano en la mañana y te honrará. El Espíritu Santo es la realidad más grande que tú puedes tener. El Espíritu Santo es el que está al lado tuyo para que soportes el proceso de Dios. Hay momentos en que Dios va a coger tu corazón y lo va a exprimir así, va a sacar toda esa amargura, toda esa hiel. Y eso te va a doler. Por eso algunos le tienen miedo a Dios. Porque es que cuando uno se acerca a Dios, Dios dice: yo te amo, pero en ti hay algo que te está haciendo daño. El Señor te dice: tú tienes una herida que nadie te ha curado y que está cogiendo pus. Yo necesito restregarla y arrancarte toda esa materia, porque si no te mata.
El amor es sufrido. Hay momentos en mi prueba que yo le digo, Señor, ¿y tú por qué me permites tantas cosas que me hacen sentir mal? Y el Señor me dice, por amor. Pero no entiendo. Cuando uno ama, uno trata bien a la persona. El Señor me dice, yo te trato de esa manera porque yo te amo, Nerio. Si esto que a ti te ha pasado no te hubiera pasado, tú no te salvarías. Tengo una manera de ser tan difícil que si a mí no me hubiera pasado lo que me está pasando, yo no sería salvo. Hubiera abortado mi salvación. Pero por amor, Dios permite cosas en nuestras vidas. Por eso el verdadero amor no es caprichoso ni emocionalista. El verdadero amor es sufrido. Un cristiano verdadero es una persona que sufre. Que te sientas en el bus, se te sienta uno al lado y quiere prácticamente sentarse encima de ti. Y tú vas incómodo y pagaste el mismo pasaje, pero el de al lado parece que hubiera pagado pasaje y medio. Y tú no puedes reclamar, no puedes, si te golpean una mejilla por la otra. Le das la plata a alguien prestada y nunca te paga. Y la Biblia te dice, el que te pida dale y no le cobre. Y a ti te toca ver los billeticos con 2 alitas volando, no vuelven más, porque el cristiano tiene que ser sufrido. La catatúa es la del problema, todos los días con la cantaleta, pelea, le echa el sudor a la comida que te vas a comer y el Señor te dice, perdónala. Y tú dices, me voy, y el Señor dice, no, quédate. Porque el cristiano tiene que ser sufrido. Hay veces que te golpea el dedo pequeño con la mesa, con la pata de la mesa y quieres soltar la más grande y el Señor te dice, cuidado. Y tienes que aguantarte el dolor sin decir una sola vulgaridad. ¿Por qué? Porque el cristiano es sufrido. Toda la semana levantándote temprano, 3, 4 de la mañana para ir a trabajar. Y el domingo para la escuela dominical. Porque el cristiano es sufrido. Predicando en campaña, repartiendo volantes, evangelizando, ministrando. Llegó septiembre, vacaciones, no, ayuno. Jesús dijo, para que vea que el ministerio es sufrido, Jesús dijo, el siervo trabaja todo el día y cuando llega, el amo le dice, prepárame la comida, sírvemela y después que yo coma, comes tú. Caro. A los que quieren ser ministro, ministro no es un título. Ministerio es sufrimiento y dolor. Porque es el trato de Dios conmigo. Señor me va a machacar, la harina tiene que ser molida. El trigo lo tienen que lavar, le tienen que quitar la cáscara, la pelusa, tienen que echarle como especie de un soplete de una aspiradora para sacarle el sucio. Le ponen un imán para que las cosas metálicas se peguen en el imán. Luego lo pasan por la molindera. Cuando tú dices, uy, ya como que terminó el proceso, el Señor te dice, no, apenas viene el molino, papi. Este era el remojo. Acepta el proceso de Dios contigo. Porque si bien el proceso duele, el producto final, aleluya, resplandecerás como estrellas en el cielo. Resplandeceremos como estrellas en los cielos, como luminaria. Seremos como Jesús. No hay gloria si no hay cruz. No hay tierra prometida a Elier si no hay desierto primero. Aguanta el desierto. Que cuando viene la tierra prometida, tú dices, valió la pena. Yo sé que hay gente en esta mañana que me está escuchando en esta mañana con tristeza, porque estoy hablando algo que están viviendo. Esta mañana, en medio de mi prueba, yo quiero ministrar a los que están en prueba.
Porque Pablo dijo, con el consuelo con que Dios me consuela, yo consuelo a vosotros. ¿Veis? Nadie más indicado para orarte en medio de tu prueba que un pastor en medio de sus pruebas. ¿Veis? Yo no estoy aquí como un artista. No, ustedes tienen el peor pastor que puede tener una iglesia, lo tienen ustedes. El peor pastor le tocó a ustedes. ¿Sí? Sí, señor. Yo soy el último de todos los pastores, soy yo. Pero ese es el que usted necesita. Usted no necesita un pastor artista, usted necesita un pastor que me muestre a un guerrero. Alguien que es capaz de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Y escuche esto. Un día muy lejano me llevarán en un ataúd. Y no se sorprenda, porque en medio de la marcha fúnebre, alabanza, el fénetro se va a abrir y la mano de Nerio se va a levantar. Antes de que me sepulten. ¡Aleluya! Porque Él murió por mí, soy capaz de morir por Él. Colócate de pie en esta mañana. ¡Aleluya!